Especialistas en fenómenos paranormales, escritores e historiadores contaron en foros las leyendas que perduran desde hace generaciones en San Martín, Escobar, Pilar y otros municipios. Cada lugar tiene sus fantasmas. En muchos casos sus historias son olvidadas y a veces hasta ocultadas por quienes prefieren mantenerlas en el olvido. Sin embargo, hay quienes se ocupan de mantener vivo todo tipo de relatos, desde los que creen que los mitos son una parte esencial de cada comunidad, hasta los que han vivido las experiencias más escalofriantes. Estas son las leyendas más aterradoras de la zona norte del conurbano bonaerense. A pesar de los intentos, no se ha logrado hablar con ninguno de sus protagonistas. Algunos ya no viven y otros han preferido no rememorar estos episodios. Andrea Felsenthal es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y responsable del programa municipal San Martín Lee. También está a cargo del circuito de cuentos de terror que se realiza en el partido, por lo que se ha ocupado de investigar sobre algunos de los episodios más extraños que ocurrieron en su barrio. Una de las historias más aterradoras remonta a la década del 90. Sorpresivamente, la famosa línea 237 de colectivo había cambiado su recorrido y dejó de pasar por la puerta del cementerio de San Martín. Decían que se debía a arreglos, pero descubrieron que no era así. Cuando los colectivos funcionaban hasta las 6 de la mañana, hubo un chofer que elegía el turno nocturno para estar más tranquilo y no lidiar con el caos del día. Una noche, mientras iba por 3 de febrero, al doblar en Coronel Moon, una mujer pidió subir al coche y se sentó en los asientos del fondo. Siempre estaba sola. La mujer no era ni muy joven ni muy mayor. A veces vestía de blanco y a veces de negro. Lo único que siempre se repetía era su soledad. Una noche como cualquier otra, sucedió el primer fenómeno extraño. Aunque la mujer estaba en la parada del cementerio, no hizo falta que detuviera el colectivo con su mano. El coche frenó automáticamente en el lugar y abrió sus puertas sin que el chofer hiciera nada. Y aunque empezó a pasar seguido, el conductor no indagó demasiado. Solo averiguó que la mujer venía de cuidar a alguien en el hospital Castex. «Mamá tuvo una embolia», le avisó la hermana del chofer, una noche antes de que empiece su recorrido. La mujer estaba internada, casualmente, en el Castex. Cuando el hombre llegó al lugar, vio salir de la habitación a la pasajera nocturna. Solo la miró, y al ingresar al cuarto, su mamá ya había fallecido. Tras los días de luto, la misteriosa pasajera nunca más apareció. El colectivo tampoco volvió a detenerse automáticamente en la puerta del cementerio. Luego de que el chofer le contara a sus compañeras todo lo que había ocurrido, le revelaron la verdad. La muerte te estaba buscando, y una vez que te encuentra no te necesita más. Ese día cambió el recorrido del 237. Ningún chofer quería que la muerte los encontrara. Alejandro Lafourcade es periodista y junto con su colega Sergio Abrate escribieron Pilar, un libro de historias sobre la ciudad, sus personajes, lugares y hechos destacados. En el libro también se dedicaron a contar varios mitos y leyendas del barrio, y en el sitio Pilar a Diario revelaron otros de los sucesos más inquietantes que sucedió en el municipio. Fue hace 10 años y se conoció gracias a una terrorífica foto. Siempre se dijo que en el cuartel de bomberos, original del barrio ubicado en Ituzaingó, Tucumán, sucedían cosas inusuales. La tele de la guardia se cambiaba sola de canal, o varias cosas se caían o movían sin explicación alguna. Pero no fue hasta una noche en la que uno de los bomberos fue fotografiado por su novia que empezaron a atar cabos. En la foto se ve detrás de la ventana la imagen de una presunta nena. Es real, la foto fue tomada cerca de las 4 de la madrugada. Había confirmado en su momento el titular del cuartel, Ramón Pared.
La leyenda cuenta que se trata de una nena vestida de negro que murió junto a su familia en un accidente de tránsito durante la década del 70. En aquel entonces, antes que los cuerpos fueran llevados a las cocherías, primero pasaban por los galpones de los cuarteles. Yo no lo creo, a mí no me pasó, pero tengo 20 años de servicio y siempre escuchaba hablar del tema, había agregado el funcionario a raíz de la foto viral. Se rumorea que durante los 90, mucho antes de la foto, un cura del barrio exorcizó el cuartel. Gustavo Iceta es profesor en Historia y director del Museo Municipal Agustín Campiglia de Escobar e investigador histórico local. Entre sus principales obras escribió Seres extraños y leyendas urbanas del partido de Escobar, donde tras una investigación de 10 años relata algunos de los sucesos paranormales más reconocidos del barrio. Uno de ellos es del dientudo del puente. Precisamente el puente se refiere a aquel que conecta a Belén de Escobar con Ingeniero Maswich, conocido popularmente como la Arenera. Entre la década del 30 y el 40, un matrimonio circulaba en sulky por la zona, momento en el que vio a un nene que se cubría el rostro con las manos. Tras verlo, indefenso y llorando, comenzaron a preguntarle sobre su casa o sus padres, pero el chico seguía llorando y tapándose la cara. La mujer se bajó y puso al nene en la caja del sulky para llevarlo al centro de Escobar y que se averigüe sobre su familia. Pero desde que subió, el caballo no quiso moverse más. No había forma de que camine, hasta que se paró en dos patas desesperado y tiró tanto al matrimonio como al nene del casco. Apenas se recuperó, la pareja divisó al nene a pocos metros, que poco a poco comenzaba a destapar su cara. Luego de que sus pequeñas manos no cubrieran más nada, quedaron petrificados al ver que abría una boca desmesurada con dientes tenebrosos. El dientudo. El dientudo desapareció a los pocos segundos y no atacó al matrimonio, pero su imagen nunca fue olvidada, especialmente por la mujer, que hace algunos años brindó su testimonio. Iceta entrevistó a la protagonista del episodio en su casa. El escritor afirma que tras recordar ese día, la mujer se descompensó. Apenas me vio, la hija me echó de la casa. Nunca quisieron que se revele su identidad. Solo yo recuerdo cómo reaccionó esa mujer. No me interesa explicar este tipo de fenómenos, pero sí el convencimiento que generan en quienes lo experimentan. Los protagonistas de este tipo de situaciones afirman convencidos haber visto estas cosas y uno lo percibe, explicó el escritor de Escobar. Aunque no hubo nuevos registros del tenebroso nene, ni se logró averiguar sobre su historia. Afirman que muchos creyentes circulan por el puente atentos a la aparición de un rostro cubierto o un llanto desconsolado. Las creepypastas fueron un fenómeno inolvidable de los comienzos de Internet y que sigue consumiéndose. Se tratan de historias cortas de terror que se compartían en foros y blogs y que hoy tienen sus espacios principalmente en YouTube, desde Slenderman al Jabberwocky. Son miles los relatos cortos que han perturbado a niños, jóvenes y también adultos. En el caso de San Isidro, no se han revelado sucesos paranormales que hayan tenido lugar durante la historia del distrito, aunque una creepypasta ha circulado en diversas oportunidades por internet, la del fantasma de Belgrano Norte, en la estación Boulogne-sur-Mer. Muchos usuarios del ferrocarril han afirmado en distintos foros que el fantasma de un adolescente suele ser visto en las madrugadas más frías del año. Supuestamente, el mito fue contado en primera oportunidad por un maquinista que afirmaba haber visto al niño, que siempre se alejaba en las vías cuando la formación se aproximaba hacia él. No es hostil. Cuando lo miras a los ojos, está sorprendido, contó uno de los testigos que no aportó su identidad. Un canillita de la zona refirió que el joven de entre 13 y 15 años apareció ahorcado hace muchos años en las columnas de hierro que sostienen el alero de la estación.